Bienvenidos, nosotros somos Proyecto Angelus, nuestros nombres son Dagny Rivera y Gabriel Bolongaro. y estamos aquí el día de hoy para tener una charla acerca de los dones y el camino del buscador. El título de hoy es La proyección de los dones y el camino del buscador en la era de Acuario. Cuando hablamos de dones, muchas veces pensamos en una especie de superpoderes o de capacidades extranormales que solamente algunas personas pueden tener. Pero la realidad de lo que queremos dejar en claro el día de hoy con esta plática es que todas las personas tienen la capacidad de desarrollar habilidades para conectarse con niveles vibratorios mucho más amplios, mucho más altos y lograr una conexión de luz verdadera que les beneficie en su vida, en su desarrollo espiritual, en su desarrollo personal, en sus vidas y en sus familias y en sus comunidades. Así es como hemos preparado esta charla. Queremos hablar un poco de dislucidar un poco de qué son los dones en realidad. Entonces los dones son esas capacidades que nos son dadas o que reconocemos y hemos empezado a explorar o a expandir, lo cual nos hace conectarnos con otros niveles de experiencia y de vibración. Hemos hablado en la preparación de esta charla acerca de los dones psíquicos y los dones estructurales, o las capacidades psíquicas y las capacidades estructurales. Los dones psíquicos son todos aquellos que tienen que ver con ver más allá, escuchar más allá, sentir más allá, entre otras cosas. Pero los dones o las capacidades estructurales son, por ejemplo, la claridad mental. Toda aquella persona que tiene esta capacidad de avanzar rápidamente, no es necesariamente de análisis, sino es como de reconocimiento de lo que está sucediendo, de tener claridad acerca de las cosas. Es un poco lo que los budistas hablan sobre callar la mente de mono, es esa capacidad de salirte de eso, de ese nivel de experiencia que muchos se nos hace ensordecedor el día a día, nuestros trabajos, nuestras obligaciones, y es un poco de lograr salirnos de ese estado mental, de ese estado de vibración, para poder ver qué pasa más allá y poder dislucidar qué es lo que sucede y qué puede haber más allá que nos puede beneficiar. Muy ligado a esta, por ejemplo, está el desapego. El desapego se ha popularizado mucho con el budismo, pero hablando de los dones o de los dotes, hablamos de personas que tienen la capacidad de desprenderse de los enganches o de los recuerdos o de las cosas con una facilidad. No se trata de personas que evitan o que se hacen mensas, pues, ¿no? Es más bien una capacidad como de liberar las cosas, de soltar. Es una capacidad de soltar. Hay quienes la tienen más desarrollada, hay quienes no la tienen tan desarrollada, pero es algo que es requerido en la vida, en medida que no podemos aferrarnos a este mundo que pues se transmuta y cambia constantemente. Otro de los dones es la paz interna. Es esa capacidad que desarrollan algunas personas y que otras potencialmente tienen esa oportunidad de desarrollar, que es el de estar centrados en la vida, en de conseguir un punto donde no lo inquieta las experiencias de su día a día y logra centrarse y de cierto modo concentrarse e integrarse con su propio yo, con su propia persona. Una amiga decía que las personas verdaderamente espirituales son aquellas que tienen esa paz interna y que no necesariamente han asistido a meditaciones o que no están entrenadas en una técnica o en otra o no profesan una religión incluso. Son personas que tienen este don, que tienen esta capacidad de transmitirla incluso a otros, consciente o inconscientemente. Quien tiene una paz interna genera paz interna a su alrededor,
genera paz interna y genera paz externa y logra transmitirla a otros. La capacidad de observarse es una de las capacidades, si se quiere, más importante para el desarrollo, el autodescubrimiento personal. Es esa capacidad de lograr ver cómo está tu estructura interna, cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos, dónde estás poniendo tu atención, estás presente o no estás presente. Es esa capacidad de lograr examinarte a ti mismo y lograr ver en qué momento y en qué fase estás, tanto interna como externamente. Ligada un poco a la capacidad de este observador, el que se le ha llamado el observador ahora, el observador entrenado, tener un observador entrenado, tener la capacidad de salirse un poco y poder ver las diferentes partes de uno. En el yoga Kundalini, por ejemplo, se habla mucho de observar hacia adentro. Entonces, es algo que poco a poco hemos ido casi todos trabajando. La capacidad de observar tanto hacia afuera, como observar los milagros, observar los fenómenos, en un principio, y después la capacidad de observar hacia adentro. Y finalmente la capacidad de salirnos de nosotros para observar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde nos conduce. Ligada a esta capacidad está el análisis. La capacidad de análisis es esa que viene ya muy ligada a la capacidad de observarte, pero es la parte mucho más estructurada del trabajo, no solamente qué es lo que se está pasando, sino por qué, relacionado con qué emociones o con qué pensamientos es que se está pasando. Es una de los dones más importantes también para la parte del autodescubrimiento y de la autoaceptación, el lograr analizar exactamente por qué te está pasando por lo que te está pasando, por qué estás sintiendo de alguna manera, por qué te comportas de alguna otra manera. Estos son, a grosso modo, algunos de los dones estructurales que nosotros hemos reconocido en este momento. Seguramente hay otros que no hemos incluido en esta charla, pero son los dones que tú puedes tener y que puedes ir trabajando para poder tener una vida más placentera, más liberada. Tener desapego nos ayuda mucho en la vida, poder observarnos, poder observar a los otros, poder observar las situaciones, tener una capacidad de análisis de las situaciones nos puede ayudar a resolverlos. Y bueno, en fin, son dones y capacidades que el trabajarlos y observarlos nos puede ayudar mucho. Y muchos de ellos se relacionan con los dones psíquicos. Por ejemplo, la claridad mental como tal tiene que ver con la clarividencia. Finalmente, para clarividencia es videncia clara, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Videncia es la capacidad de ver más allá de ti mismo y ver más allá de los patrones, ver más allá de lo que se te muestra, ¿no? En un principio, ¿no? Se te muestra una barrera, una estructura física, una estructura material, y tú tienes que ir más allá de eso para poder dilucidar qué está sucediendo. Ahora, los principios de la clarividencia son esos, son observarse a uno mismo y saber qué hay detrás de mi dolor, ¿no? Tengo un dolor en el cuello, ¿qué hay detrás de mi dolor? Hay una emoción, ¿qué hay detrás de la emoción? Detrás de la emoción hay un acontecimiento, ¿qué hay dentro de ese acontecimiento? La capacidad de poder observar a otros, de poder observar el dolor, de reconocer el dolor de otros, de reconocer qué le está sucediendo a las demás personas y qué te está sucediendo a ti mismo. Y a partir de ahí, nos podemos ir un poco más lejos hacia lo que sería el presente, el pasado y el futuro. La clarividencia es la capacidad de ver cuál de las posibilidades acerca de lo que tú has decidido se va a manifestar con más claridad, con más potencia. Ver el futuro, por ejemplo, no se trata de simplemente abrir la ventana y ver qué sucede, ¿no? La claridad de tu mente, de saber discernir entre qué está sucediendo, por qué y hacia dónde lo conduce, esa es la verdadera clarividencia.
Otro de los dones psíquicos es la clareaudiencia. La clareaudiencia es la capacidad de escuchar en tu mente mensajes de otros niveles vibratorios. La clareaudiencia es una capacidad que te permite conectarte a un nivel mucho más sensorial, auditivo, con otros niveles vibratorios, como puede ser hay muchos canalizadores de seres de luz que escuchan los mensajes y los transfieren, ¿no? También, por ejemplo, en la Biblia tenemos algunos ejemplos de ese don. Los profetas, la capacidad de la profecía tiene que ver un poco con lo que ahora se llama ser un canal de luz y decodificar esa luz en pensamientos y que esos pensamientos sean como la palabra de Dios. Antiguamente se conocía pues eso, la palabra de Dios, que uno era el canal de Dios y que la palabra de Dios fluía a través de uno. Ahora reconocemos que Dios está en todo y que Dios son todas las cosas y que todos nos podemos conectar con Dios y que no necesariamente tenemos que profetizar como el brujo mayor, el fútbol o el clima, ¿no? Que podemos simplemente, por ejemplo, fijar nuestra mirada en los eventos que nosotros hemos decidido y tratar de observar cuál va a ser su resultado.